Bueno, bienvenidos al quinto episodio del podcast Umbrella. Mi nombre es Javib y en esta oportunidad nos acompaña una serie de invitados de lujo. Igual como nos han venido acompañando en los episodios anteriores, son estudiantes que representan una parte del sector de la educación en Costa Rica valiosísimo. Quisiera darle la bienvenida primero a Andrea Alfaro. Andrea, ¿cómo estás? Un placer y muchas gracias. A usted, Andrea. Andrea, cuénteme, ¿de dónde nos acompañas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Un poco sobre, Mira, sobre vos. Ajá. claro, bueno, mi nombre es Andrea Alfaro Barberena, soy de Sarapiquí y estoy en mi último año de licenciatura de la carrera de educación rural, educación en primero y segundo ciclo. En este momento me encuentro exactamente cumpliendo un año laborando en educación en primaria con el MEP. Pues eso sería como más o menos ahí mi historia breve, Muchísimas gracias. con gusto. Nos acompaña también la compañera Clara García. Clara, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Un gusto. Gracias. Clara, cuéntanos un poco si estás trabajando o en qué carrera estás ahorita actualmente y de dónde eres. Bueno, mi nombre es Clara Idalia García Víctor. Igual que la compañera, pertenezco a la carrera de Educación Rural primer y segundo ciclo y igual estoy en el último año de la licenciatura. Aún no trabajo en educación y tengo 25 años, soy de Arbolitos de Sarapiquí, una zona rural casi llegando a la desembocadura del río San Juan. Muchísimas gracias. También nos acompaña el compañero André Artavia. André, ¿estás por acá? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Andrei Artavia Sequeira. Yo soy estudiante de la ADER en la sede de Sarapiquí. Actualmente, ahorita estoy trabajando en la regional de Occidente. Estoy haciendo una incapacidad. La escuela se llama Manuel Quesada Bastos. Pues este año he tenido algunas oportunidades de estar ejerciendo lo que es la rama de educación. Empecé en el 2019 trabajando en una escuela privada allá en Limón, Puerto Viejo, y son contextos muy diferentes trabajar allá y trabajar acá, pero muy feliz, ¿verdad? De lo que hago. Y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, André. Y por último, nos acompaña la compañera Erlinda Álvarez. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, usted, Erlinda, cuéntanos un poco en qué estudias, trabajas, de dónde eres. Bueno, tengo 30 años, ahorita me encuentro cursando la licenciatura en educación, con énfasis en educación rural. Soy de la zona acá de Sarapiquí, específicamente, bueno, del distrito de Orquetas. A pesar, pues, de estar cursando la licenciatura, todavía no me encuentro sirviendo, pues, en la educación, ¿verdad? Pero esperamos hacerlo pronto. Gracias, Erlinda. Y por último, ahora sí, la profesora Yesenia Rivera. ¿Cómo estás, profe? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar acá. Mi nombre, bueno, es Yesenia Rivera, soy maestra unidocente de profesión. Por muchos años trabajé para el Ministerio de Educación Pública y actualmente soy profesora a tiempo completo en la División de Educación Rural en el CIDE de la Universidad Nacional y estoy pues muy contenta de compartir temas tan importantes como son la educación rural con ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este episodio. Para nosotros es sumamente valioso escucharles, eh, recopilar un poco esas experiencias que han tenido en todos los espacios que han trabajado. Y sin más que agregar, quisiera empezar por preguntarles a ustedes, ¿qué es la educación rural? Entonces quisiera empezar por Clara. Clara, ¿qué es la educación rural para ti?
Bueno, la educación rural para mí es, primero que todo, un gran reto digamos, como docente debemos asumir. Eh, Se debe trabajar muchísimo, no solo como docente, sino como un apoyo en la comunidad. Este, eh, Educar desde el corazón, yo creo, con grandes valores, porque la educación rural conlleva muchos retos, como dije antes, con los niños se ve los kilómetros que caminan, cruzan ríos, atraviesan grandes montañas a veces, ¿verdad? Entonces creo que la educación rural es un reto, pero es algo que debemos asumir con mucho compromiso. Claro. Andrea, ¿usted cree que la educación rural es o piensas que es lo mismo que piensa Clara sobre ella? ¿Qué piensas sobre la educación rural? ¿Qué es la educación rural para ti? Bueno, para mí la educación rural definitivamente tiene que ser el aprovechamiento contextual, porque es completamente distinto, digamos, a la urbanidad. Entonces, sí, como dice la compañera, está definitivamente ligada a muchos retos, pero digamos, si nosotros lo sabemos aprovechar, es un espacio riquísimo para poder desarrollar la educación y sobre todo educación en valores, en sentimientos, en trabajo, en aprovechamiento social. Entonces, digamos, en muchas áreas, a pesar de que podemos decir lo que tenemos algunas dificultades, tenemos cosas muy positivas que nosotros podemos desarrollar. Entonces, es parte de esto, ¿verdad? Y definitivamente tiene que estar ligada con la comunidad. En todos lados debe ser, pero sobre todo en la educación rural, porque es un solo caminar. Digamos, nosotros como docentes debemos de ser líderes en ese aspecto de mantener esa unión o atraer a tanto los padres, a la comunidad y hacer un trabajo en conjunto, porque definitivamente es la mejor manera para desarrollar. Muchísimas gracias. André, ¿y vos qué crees de la educación rural? ¿Qué es la educación rural para ti? Bueno, me gustaría empezar donde los maestros y maestras se desplazan grandes distancias entre buses, carros, motos y caballos, que son dignos de admirar. ¿Por qué? Porque la educación rural es un reto para todos, es un reto para el estudiantado, para los profesores, maestros, directores, ¿verdad? Si bien sabemos, hay mucho recurso humano y mucho recurso didáctico, mucho recurso natural que podemos aprovechar, pero si no sabemos, no vale de nada, ¿verdad? Entonces son recursos que se les puede sacar un gran potencial si nosotros como docentes, ya sea de escuela unidocente o de escuela multigrado o llame, ¿verdad? Si la sabemos aprovechar, es ¿cómo se llama? Un aspecto rico, ¿verdad? En lo que es la mediación pedagógica. Pero en mi experiencia, ¿verdad? Personal, yo creo que nosotros ¿cómo se llama? Atesoramos un gran recurso que es los contextos rurales, donde podemos contar con grandes medios, ¿verdad? Llámese canchas de fútbol, llámese zonas verdes, llámese naturaleza, llámese animales. Todo eso nosotros, si lo sabemos aprovechar, a los niños le va a quedar ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje que va a ser duradero. Porque si nosotros estamos trabajando y dando una clase de cosas, ¿cómo se llama? Naturales, por ejemplo, de árboles, ¿qué mejor contexto que lo que tenemos en nuestras, digámosle, en nuestros potreros, en nuestras huertas? Porque todo eso lo podemos encontrar en un contexto rural. Pasa a lo contrario en un contexto urbano, ¿verdad? Donde no se cuenta con esos recursos, no se cuentan con esa producción didáctica que nosotros sí contamos. Entonces, para mí, la educación rural es donde maestros, estudiantes y familias hacemos el uso, hacemos el aprovechamiento de todos nuestros recursos que están a nuestro entorno, ¿verdad? Sí, y contextualizando de una forma, ¿verdad?
¿cómo se llama? De ese aprovechamiento que podemos hacer y contar. Muchísimas gracias, André. Erlinda, vos, ¿qué es la educación rural para ti? Creo que, bueno, en este caso, pues es una combinación, ¿verdad? Para mí, de lo que han dicho los compañeros, eh, a pesar de que en este momento podemos decir que somos de zonas rurales, pues hay una distancia, ¿verdad? Entre lo que es una ruralidad, por ejemplo, hablemos tal vez de una zona de Talamanca o zonas más lejanas, o hablemos, por ejemplo, donde vive la compañera Clara, que tal vez es una zona un poquito más rural, tal vez es más duro la manera de trasladarse, que tal vez donde me encuentro yo, a pesar de ser rural, pues uno puede decir, los chicos, algunas escuelas cuentan hasta con servicios de transporte, de bus, buseta, ¿verdad? Dígase, pues uno tiene acceso a los servicios públicos, a los servicios básicos, ¿verdad? Hablemos de agua, luz y demás, pero creo que lo que nos une en ese aspecto es pues la gran variedad que tenemos en flora y fauna. La mayoría de escuelas aquí pues sí se van a caracterizar por tener su espacio, como le decía André, de zona verde. Eso es algo pues que nos define, ¿verdad? La ruralidad y la educación rural es eso, todo ese aprovechamiento que se le da a esas cosas y pues la unión que debe existir en las escuelas rurales con la comunidad, sea que solo seamos un miembro, tal vez muchas personas no tengan pues un hijo todavía en la escuela, pero son personas que, por ejemplo, trabajan en una asociación de desarrollo, entonces esas personas también tienen esa parte de involucrarse en las escuelas, o sea, de trabajar todos juntos pues por mejorar la educación. Entonces creo que todo esto viene siendo parte de la ruralidad. Eh, sí tiene retos, como decía la compañera Clara, pero creo que eso es algo que va a existir tanto aquí como en las zonas urbanas. O sea, en cualquier lado que nos presentemos, pues va a haber retos, entonces eso va a ser de la mirada que nosotros leemos, ¿verdad? A esos retos y nos vamos a dejar pues que nos impidan continuar con nuestra labor como educadores o si más bien pues vamos a sacar provecho de ellos, pero creo que entre todos ahí estamos ahí de acuerdo en los aspectos de lo que es la educación rural, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y para concluir esta pregunta, quisiera saber la respuesta de la profesora Yesenia. Profe, ¿qué es para usted la educación rural? Bueno, es una pregunta que tal vez suena fácil, pero es complicada también, ¿verdad? Es una pregunta que también, como decimos popularmente, se las trae. Tal vez ahora, y los que somos nosotros en esta carrera tan específica, es un término un poco común, pero les comento que y hace 20 años, cuando yo empecé en la escuela, salí de la universidad, desconocí el término por completo y simplemente me formaron hacia una educación urbana y llegué a trabajar en una zona rural. Entonces, ahí fue como poco a poco fui aprendiendo y fui entendiendo y a través de las experiencias como ir redefiniendo ese concepto de educación rural. Y puedo decir que, y lo he visto con la vivencia de estos muchachos, ¿verdad? Y muchachas que están acá compartiendo con nosotros y otros más de la carrera de División de Educación Rural, que esto es algo que se hace en el camino y que pretende dar esas condiciones para que esas poblaciones rurales tengan un desarrollo humano, una participación comunitaria, que puedan continuar con sus estudios, ojalá que no queden ahí truncados, que es generar todas esas condiciones favorables hacia esa comunidad, contextualizando con cada una de las características que ellos acaban de mencionar. Y el término de hecho es polisémico porque podemos verlo desde diferentes ángulos dependiendo de dónde estemos, dónde nos ubiquemos, dónde estemos trabajando o desde qué lado estemos estudiando. Y desde, bueno, y actualmente, ¿verdad? Estamos hablando también de la terminología de la nueva ruralidad. Esto tenemos que considerarlo porque siglo que estamos ahorita, ¿verdad? Siglo XXI ya ha pasado, ahora estamos en una tendencia totalmente nueva, tenemos concepciones diferentes de lo que es el progreso, de lo que es la producción, inclusive estamos considerando el término variarlo, ya no educación rural, sino, bueno, educación para el desarrollo rural o para la práctica rural. ¿Qué entiende una comunidad por desarrollo? Es un término que podemos aquí discutir muchísimo, ¿verdad? Y traer a expertos también en el tema, pero sí nos deja mucho que pensar. Y en resumen, creo que es
propósito de generar esas condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas en contextos determinados. Perfecto, muchísimas gracias. Estoy viendo que las respuestas al final concuerdan, pero tienen características diferentes. Les damos una representación diferente desde nuestras experiencias. Erlinda mencionó que Clara tenía una realidad diferente a la de ella por la lejanía que tiene su centro o su contexto. Clara, quería preguntarte, ¿qué diferencias sientes de su contexto al contexto de sus compañeros, por ejemplo? ¿Cuáles ha sido, digamos, algunas de esas experiencias que has tenido específicas, digamos? Pues bueno, creo que la accesibilidad a los centros, a las instituciones, ellos pues las tienen un poco menos complicadas que yo, porque bueno, en mi caso, para llegar a la universidad, debía levantarme a las 3 de la mañana para poder llegar a las 8, y ya agarrar varios buses y irme en moto primero y luego bus y luego otro bus, entonces es bastante complicado, igual para poder hacer algún mandado y queda muy alejado, no hay fuentes de trabajo, prácticamente pues aquí sobrevivimos de la ganadería, el que tiene, de la agricultura y así, porque las fuentes de trabajo ya pues, serían las bananeras, que ya está bastante alejado también, porque ya sería 2 horas, 1 hora y media o así. Entonces creo que como la accesibilidad y esas oportunidades. Clarísimo. Ahora quería hacerles una pregunta también porque André y la profe Yesenia mencionaron dos puntos importantes, que es la diferencia que tiene la educación rural hacia la educación urbana o los centros urbanos, que no podemos, por ejemplo, yo solamente he tenido experiencia en centros urbanos y no tengo la oportunidad de salir y de hacer vivo el aprendizaje que tuvimos en el aula sobre el entorno. Entonces quería preguntarle a Andrea específicamente, ¿cómo siente la diferencia entre los centros rurales o la educación rural y la educación urbana? Aprovechamientos y limitaciones. Bueno, yo le voy a comentar de mi experiencia. La urbana quizás no pueda detallarle tanto, pero sí por lo menos nosotros lo sentimos acá. Por ejemplo, yo estoy dando clases en una escuela rural, sin embargo, tenemos algunas accesibilidades, ¿verdad? Que son de beneficio para los chicos. Pero uno de los mayores aprovechamientos es que nosotros podemos desarrollar el aprendizaje contextual. Por ejemplo, estamos en el aula viendo algún tema de ciencias y resulta que por nuestra ventana están sonando los congos o las iguanas se bajaron, ¿verdad? Entonces ya los chicos, si estamos hablando, por ejemplo, de especies de animales, entonces es algo sumamente provechoso para desarrollarlo y que definitivamente en una escuela urbana pues no se podría desarrollar, ¿verdad? Jamás. Entonces, ese tipo de cosas son demasiado valiosas, son enriquecedoras para ellos y hasta para uno como docente, porque uno puede desarrollar no solamente ciencias, puede desarrollar cualquier otro tema que al final viene siendo como aprendizajes significativos para ellos. Entonces, esa es una de las partes más provechosas. En cuanto a limitaciones, el problema es que nosotros no tenemos como tanto acceso tecnológico como para poder desarrollar más habilidades en ellos, que si bien es cierto, ¿verdad? Ahorita lo más importante es desarrollar chicos para la vida, para el mundo, ¿verdad? Que tengan gran cantidad de oportunidades. Ese tipo de cosas son las limitaciones que tenemos en la educación rural. Por ejemplo, no todas las escuelas tienen acceso a que ellos tengan educación en inglés, por ejemplo, o artes plásticas. Y todo eso son desarrollos de distintas habilidades que ellos necesitan para prepararlos, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Entonces, en esos puntos son como muy contradictorios, tenemos muchas ventajas, pero por otro lado también tenemos ese tipo de limitaciones. Entiendo. Y quería saber un poco la percepción de Erlinda. Erlinda, ¿cuáles son para usted las diferencias o semejanzas, tal vez de pronto hay también, entre lo que es la educación rural y la educación urbana, los centros educativos urbanos y los centros educativos rurales? ¿Encuentras alguna diferencia o no?
Pues claro, claro que sí, sí, como lo menciona la compañera Andrea, sí van a haber diferencias. Pues una docente acá en la zona rural, pues tiene que adaptarse a lo que tiene, o sea, y trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, no sé, hay los mismos libros de estudios, por ejemplo, que utilizan en un centro educativo acá, muy probablemente también lo vayan a utilizar en una zona urbana, pero tal vez acá no todos los niños vayan a tener acceso a ese libro. Entonces hablemos de la parte económica de las familias, ¿verdad? Hay muchas familias pues de escasos recursos, a pesar de que pues una entidad como el IMAS, que brinda pues esa parte de ayudas, muchas de esas ayudas tal vez no van destinadas necesariamente a la educación, sino que muchas familias las aprovechan tal vez para temas de comprar comida que les haga falta en la casa. Pero podemos decir que no es que aquí, mira, la maestra aquí enseñó en ciencias tal cosa y allá nos enseñó eso, o aquí en estudios enseña otra cosa del país y allá otra, ¿verdad? Pues la educación en sí, la materia en sí, pues va a ser la misma, pero tal vez lo que va a variar es la manera en la que la vamos a enseñar, ¿verdad? Y como decía Andrea, pues aprovechar lo que se tiene. Si usted tiene un río cerca, usted puede hablar. Si estamos en una zona del valle, podemos hablar del tema de los valles con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? El tema de las montañas y demás. Entonces, es aprovechar eso pues preparar al estudiante para eso, ¿verdad? Que es enfrentarse a una sociedad eh, que si bien esa sociedad que van a vivir muchos de nuestros niños y niñas va a ser afuera, porque si nos ponemos a ver aquí, pues bien que mal, gracias al esfuerzo, bueno, gracias al esfuerzo de muchas personas y gracias a Dios, ¿verdad? Primero, ya tenemos una sede acá en la zona de Sarapiquí, la Universidad Nacional, que pues ha sido una gran oportunidad para muchos estudiantes, pero tiene la limitante de que todavía tienen muy pocas carreras, entonces, y pues son básicas las que podemos encontrar todavía por acá, entonces muchos de los que se vayan a graduar, pues van a optar a irse a zonas urbanas. Y aquí es donde entra el tema que mencionaba Andrea anteriormente, cuando usted en su educación, hablemos de escuela e inclusive de colegio, de secundaria, no ha habido pues ese apoyo por parte de las herramientas tecnológicas. Aquí no todas las escuelas tienen acceso a Internet. Entonces, cuando un estudiante llega, por ejemplo, y se enfrenta a una carrera de la universidad y a usted le mencionan normas APA, le mencionan utilizar una computadora, cuando el acercamiento que han tenido a una computadora es en un aula de cómputo, donde todos fueron un ratito, 2 lecciones, o sea, es duro, ¿verdad? Algunas escuelas, pues, sí han habido proyectos, no vamos a decir que no han habido proyectos que donan, pues, tablets a los chicos para que tengan en el aula. Está la parte de la Omar Dengo que estuvo donando también las computadoras, pero, ¿qué sucede con esto? Tenemos la herramienta, pero no tenemos la parte del Internet. Entonces, por ejemplo, muchas escuelas ya ahí la pantalla se les dañó. Nunca hubo una docente que las pudiera sacar ese provecho. Los chicos en la casa tienen la computadora. Ahora que tuvimos pues la presencialidad remota, tienen la computadora, pero no tienen el acceso a Internet. Entonces, de igual no podían conectarse. Y esas son las contradicciones, ¿verdad? Porque nos preparamos para ir a una sociedad que muy probablemente va a ser una zona urbana, pero no queremos, eso es lo que no queremos, pues perder las raíces, como decía ahorita la profe Yesenia, tenemos que darle esta nueva visión a la nueva ruralidad, a crecer en la parte rural, sin abandonar nuestras costumbres, sin abandonar ese aprovechamiento, o sea, que tenemos, o sea, ese arraigo, que creen ese arraigo, esos valores a sus zonas, y que pues en vez de enfocarnos en irnos a las zonas urbanas, pues ver cómo podemos mejorar, ¿verdad?, lo que tenemos. Clarísimo. He encontrado que hemos dicho muchas diferencias, pero ahora quisiera enfocarme en las semejanzas, en qué hay parecido o qué hay casi que igual, bueno, parecido entre la zona o la educación rural y la educación urbana. Por eso quería preguntarle a Andrei. Andrei, ¿cuáles cree usted que sean esas semejanzas? ¿Qué hay en común entre la educación rural y la educación urbana? Si conoces de alguna o si crees que los contextos son completamente diferentes. Bueno, primero que nada, me gustaría contar una experiencia de la pregunta que hicieron ahorita, si me lo permite. Por favor, sí, claro. Una vez estaba en práctica profesional, ¿verdad? Y me pasó algo curioso porque yo estaba viendo las estaciones del tiempo. Resulta que Sarapiquí y las zonas del Atlántico, ¿verdad? Son muy lluviosas, ¿verdad? Y ahí llueve cuando uno menos cree. No es diferente a las zonas de acá de San José, Alajuela,
y Punta Arenas, Guanacaste, que son estaciones más definidas. Resulta que estoy dando con el grupo de cuarto grado, me acuerdo, como decir ahorita, estaba viendo las estaciones del tiempo y les digo yo, sí chicos, vea como hoy es un día muy soleado y vea que cuando está haciendo sol aprovechamos mucho el sol, ¿verdad? Porque podemos ir a piscinas, podemos ir a centros recreativos, a ríos y demás. Y resulta que vea, cuando digo, y en la estación lluviosa es muy importante, y en eso se viene un aguacero. Se vino un aguacero y ese lluvión cayó como el que le digo 30 minutos, se vino ese aguacero y digo yo, ya ahí contextualicé sin querer. Como que Dios todo lo alineó, ¿verdad? Para que la clase fuera significativa y fuera súper interesante porque digo a los chiquitos, digo yo, vea lo interesante de hoy, que es un día, ¿verdad? Que eh, nos está mostrando las dos caras de la moneda, el sol y la lluvia. Entonces, ahorita que Andrea y la compañera estaban hablando de eso, digo yo no puedo no puedo dejar pasar esto para contarles a las compañeras y a la profesora y a usted. Entonces, por eso me devolví a eso. Ok, similitudes se hay. Ok, una de las similitudes es que el plan de estudio, ¿verdad? Que no estoy de acuerdo. El plan de estudio de lo que son las escuelas urbanas y las escuelas rurales es el mismo. O sea, se hace la mediación pedagógica con el mismo plan. Eso es una similitud. Otra similitud, bueno, hay muchos maestros, no todos, ¿verdad? Que tenemos como la misma medicina. El libro Santillana, el libro La Nación, tanto en rural como en urbano. Recetamos la misma receta. Y como dijeron las compañeras, los contextos no son iguales. Uno si está, por ejemplo, dando clases, está mediando en la zona costera, hay que contextualizar las cosas a la parte costera. Entonces se me ocurre esto, ¿ok? Porque el MEP no actúa en centralizar maestros oriundos de la zona, en las diferentes escuelas de la comunidad. Eso se me ocurre, ¿verdad? Ahora, otra similitud, podría ser, ¿verdad? Que los maestros, el aula es la santa palabra. No sacan a los niños a zonas recreativas en contextos rurales, en zonas verdes, donde se puede hacer un aprovechamiento. Nosotros tenemos la experiencia, bendita sea la Universidad Nacional, ¿verdad? Que nos ha orientado en estos aspectos tan importantes de lo que es el aprovechamiento rural, la huerta escolar. En la huerta escolar usted puede hacer magia en todas las materias y en las materias especiales también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los maestros de hoy día creen que el aula es de verdad santa palabra y ahí tenemos que estar, donde los recursos están fuera, cosa que las personas de las zonas urbanas no cuentan con estos recursos. Sí cuentan con otros, pero no cuentan con esos que son tan importantes, donde se hace un aprendizaje significativo, donde se vive con el ejemplo, ¿verdad? Se logra esa vivencia completamente en vivo y a todo color. Entonces yo creo que sí hay similitudes, pero no todas, ¿ok? O que los maestros se encargan a veces de hacerla muy parecida o de copiar la misma y dejando de lado todo lo que son los aprovechamientos que en los diferentes contextos podemos utilizar. Porque si bien es cierto, en lo urbano, pues obviamente tenemos muchos recursos más, ¿verdad? La tecnología es una de ellas, contamos con ese gran recurso que en algunas zonas rurales no contamos, ¿verdad? Entonces sí tienen muchas cosas que nosotros no tenemos en zonas rurales, pero en los dos contextos es donde el maestro tiene que contextualizar y hacer un aprovechamiento óptimo para poder mediar de una forma significativa. Entonces yo creo que sí hay similitudes, pero a veces no encontramos esa lógica, ese aprovechamiento para poder hacer de nuestras clases una vivencia. Claro, estaba pensando en que como que indirectamente se promueve la idea
de que si se replica la educación urbana en la educación rural, por ende va a tener mejores resultados. Entonces, Es que, disculpe, es que como le digo, o sea, nosotros a veces, o hay maestros, ujú, o nosotros en el contexto rural creemos que si copiamos lo urbano va a ser lo mismo en lo rural y no es así, porque son ujú, otro puede tener contexto. un resultado contrario a que sea Exactamente, mejor, claro. se puede empeorar. Claro que sigamos, exactamente, exactamente. Entonces, es importante, por eso siempre nos han hablado de la contextualización. Eso es sumamente importante. Si yo voy a hablar en mi problema matemático, voy a hablar de manzanos o de uvas, cosa que aquí en Costa Rica difícilmente se cultiva, porque yo no hablo de piña, de banano, bueno, de Cacao, yuca, de cacao, de plátano, que es lo que todos nuestros estudiantes conocen. Eso es la realidad de ellos, de ir y cortar, bueno, nosotros que tenemos la dicha de ir, si queremos antojarnos, o de una pipa. ¿Queremos antojarnos de una pipa? Bueno, vamos, cortamos al arbolito, nos tomamos la sí, pipa y es una realidad que te podemos contar. ¿Por qué vamos a hablar de uvas? Porque la siembra de uvas, porque vamos a hablar de la siembra de otras cosas que ni se cultivan en Costa Rica ni en nuestros contextos, ¿verdad? Entonces es donde nosotros hacemos esa confusión de ese contexto, ¿verdad? Para terminar, por ejemplo, yo estuve trabajando, cuando le dije que estuve trabajando en la zona costera, ahí hay mucho recurso, pero demasiadamente, digamos, demasiadamente útil. Entonces los chiquillos, ellos son muy vivos, ellos se dan cuenta cuando uno estudia el tema y todo. Yo les preguntaba sobre, por ejemplo, estaba viendo conversiones. Entonces yo les preguntaba hasta por ejemplo, distancias de la tabla de surf, porque ahí se da mucho el surf, conversiones de la tabla de surf en metros y en centímetros y de todo. Y entonces hasta me decían, profe, usted me vio surfeando, que dijo mi nombre. Entonces eso es bonito que ellos lo vean, que también que la educación es muy transparente, ¿verdad? Y que se puede traer a la realidad, que ellos vean que la educación es un día a día, y que, por ejemplo, las matemáticas, que siempre es el temor de los niños, sean una realidad constantemente. Siempre les digo, chiquitos, la matemática se usa desde que los levantamos, con la alarma del teléfono. Entonces, o con la alarma del despertador. Entonces ellos, hay que meterles ese chip que las matemáticas hoy día y todo lo que rodea la matemática es nuestro diario vivir. Y así vamos a lograr de verdad muchas cosas positivas. clarísimo. Con esto yo quería llegar a una pregunta sobre lo que es la contextualización, pero antes de eso quería escuchar a la profesora Yesenia sobre, profe, ¿cuáles cree usted que sean esas diferencias más notorias o de pronto semejanzas también que usted ha encontrado entre la educación rural o los espacios rurales y los espacios urbanos? Bueno, Javi, en realidad tal vez me voy a ir como al fondo del asunto en que se puede convertir en ambas. Por ejemplo, nuestro país, ¿verdad? Se organiza o la currícula, ¿verdad? Nuestro país organiza el currículum por asignaturas y eso es toda una historia, ¿verdad? Que viene desde mucho tiempo atrás y en algún momento muchas personas lo estudiaron en integración curricular. Pero al organizarse de esta forma, que esa es la segunda característica, eso es homogéneo para todo el país. Entonces es algo similar, pero a la vez se vuelve una gran desventaja. Primero, yo puedo organizar, asignaturizar, ¿verdad? Hacer por asignaturas. Claro, en la zona urbana tengo muchos profesores, puedo inclusive decir que uno se dedique solo a ciencias, que otro se dedique solo a español, ¿verdad? Puedo trabajar de esta manera. También puedo hacer homogéneo. ¿Por qué el currículum? Bueno, porque tengo grupos de niños más o menos de edades, ¿verdad? Similares. Pero si yo me voy a las zonas rurales y hablando de diferentes contextos rurales, ¿verdad? Dispersos y no dispersos, ahí tenemos otra realidad. Tenemos cantidades de escuelas que son direcciones 1, inclusive unidocentes, que tienen 100 estudiantes, 50 estudiantes o las unidocentes 30 hacia abajo. Entonces, no puedo pretender que yo vaya a trabajar de la misma forma.
homogenizar el currículum, ¿cómo? Voy a hacerlo un solo docente o 2 docentes en una escuela. ¿Y cómo voy a trabajar también por asignaturas, dando, ¿qué? 16 asignaturas en la misma escuela con todos los niveles. Entonces ahí es donde definitivamente suena un poco ilógico, ¿verdad? Que todavía, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en nuestro país y para generar cambios y mejorar la calidad, todavía sigamos cometiendo esos errores como tan básicos de estructura. El generar, por la ley, digamos, por esta ley de que la educación es obligatoria y gratuita y para todos por igual, no significa que la equidad esté por igual, es lo que cada quien necesita de acuerdo a sus necesidades. Entonces, aunque hay muchas otras cosas por qué hablar, esa es la como para mí la principal y la que haría que realmente evolucionemos y cambiemos. Y termino diciendo, bueno, entonces, ¿qué papel juega la escuela rural hacia la vista que tenemos que dar hacia lo urbano? ¿Qué están diciéndole los docentes rurales a los niños sobre la urbanidad? ¿Qué es lo máximo o que se sientan orgullosos de lo que ellos son? Eso es realmente lo que hay que reflexionar ahorita y lo que queremos hacer mucho énfasis en los docentes rurales. Y lo decía ahora antes, me lo mencionó, no desarraigarme, sino tener mi propia identidad. ¿Cuántas veces, y me voy un poquito más largo, admiramos lo internacional y no lo nacional? Pues entonces es lo mismo. Admiremos y sentámonos orgullosos de nuestro contexto y respetemos y aprendamos de otros contextos. Gracias, porque con esto quería cerrar esta idea para poder hablar sobre la contextualización. Pero para hacer una contextualización se debe primero de identificar todas esas debilidades que están dentro, digamos, las más generales que están dentro de los sistemas educativos. Quisiera hacerle una pregunta a Clara. Clara, ¿cuáles crees que sean algunas de esas debilidades que existen en los centros educativos rurales y que se puedan trabajar tanto desde nuestras experiencias, desde nuestros espacios, como ya en un nivel más, digamos, más alto, como desde ministerios o direcciones, etcétera? ¿Cuáles crees que sean esas debilidades que se ocupan solucionar? Bueno, yo como debilidades, desde mi experiencia o de mi diario vivir, bueno, sería como eso que mencionaba la profe, que se dice del contexto, por ejemplo, aquí, es una unidocente y pretenden, ¿verdad?, que se trabaje igual en general todo. Entonces creo que eso es una gran debilidad que hay a nivel general. Ya como otras debilidades sería, bueno, que para los chicos la lejanía a veces es complicado, la lejanía, hay menos oportunidades, quizás a veces las fuentes de trabajo, eso complica para que los padres manden a sus hijos a las escuelas. Pareciera mentira, pero acá donde yo vivo, aún, bueno, cuento con riquezas porque, bueno, riquezas millones, ¿verdad? Pero, y todavía hay zonas que son mucho más alejadas, y eso lo veo yo desde acá porque sí se vive eso de que, por falta de recursos, no vaya un chico a la escuela o se le vea complicado ir. Entonces son esas debilidades que las escuelas rurales, pues tienen aún. Quería escuchar también sobre esta misma pregunta la respuesta o las experiencias de Erlinda. Erlinda, ¿qué sientes o cuáles sean esas debilidades que crees que existan dentro de los centros educativos rurales o de la educación rural en general? Ok, tal vez sea como atacarnos a nosotros mismos como educadores, pero creo que mucha de esa debilidad también radica en nosotros mismos, ¿verdad? Yo le aplaudo pues, la iniciativa de la Universidad Nacional y la parte que está haciendo de dar esta carrera de educación y dar ese énfasis en la educación rural, a pesar de pues yo no trabajar ahorita como una educadora, cuando tuve mi experiencia, y creo que eso me pueden pues, apoyar mis compañeros, cuando tuvimos la experiencia de la práctica supervisada, las mismas docentes de los centros educativos nos decían, qué bonito, qué lindo que a ustedes les enseñaron eso,
¿Por qué? Porque son personas que cuando llevaron la carrera de educación, era lo que hablábamos anteriormente, se capacitaron como docente, muy probablemente afuera, con una carrera de educación, digamos, donde usted le enseña exactamente cómo dar ciencias, cómo dar español, pero no cómo verlo desde la ruralidad que uno tiene. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno llega a un centro educativo y una docente no tiene su arraigo a las zonas rurales, ¿cómo yo le voy a inculcar eso a un chiquito? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como lo dijo la profe Yesenia ahora muy bien, tal vez nosotros mismos estamos incurriendo en decirle a los niños, en las zonas urbanas hay prosperidad, hay trabajos, hay mejores salarios, tienen mejores accesos a otras cosas y no nos estamos enfocando en lo que nosotros tenemos. Creo que en los centros educativos pues tenemos en parte esa debilidad. También el sistema nos ha arrojado a complicarnos en el sistema, por ejemplo, veámoslo así. Si usted viene aquí y habla con un adulto mayor y usted le pregunta cómo era la educación años atrás, le van a decir que todos se reunían en un comedor, en que yo llevaba mis cuadernitos a la escuela en una bolsa, en que pues si yo no tenía zapatos voy en botas. Ahora no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos como docentes, ok, si un chiquito viene y no me trae un cuaderno forrado, yo no averiguo por qué no vino forrado, sino que muchas veces llegamos y juzgamos a ese niño, a esa familia, de que porque ese chiquito, porque usted no compró los libros, o porque ese chiquito no me viene con el uniforme completo, le vamos a echar el pan. Entonces, nosotros mismos creo que esa es una debilidad muy fuerte que está ahorita, digamos, acá en los centros educativos de las zonas rurales y que es importante capacitarnos a nosotros mismos como docentes, porque para nosotros inculcar algo en un niño o en una niña, tenemos también que tenerlo pues primero inculcado en nosotros. Otra debilidad que se está viendo mucho es el distanciamiento que se está haciendo entre el centro educativo y la comunidad. Muchas escuelas, pues, en vez de agarrar ese apoyo, que son los padres de familia, las diferentes asociaciones, las estamos apartando. Estamos cerrando más las escuelas a que ellos lleguen y hagan consultas, estamos cerrándoles eso, entonces ya no ven a la maestra como, mira, la maestra invitó a mi papá para que viniera a hablar de cómo era el proceso de siembra de yuca, como decía André. O sea, comentar sobre eso, sino que más bien, aquí no invitamos a nadie, o sea, me voy a avanzar en lo que tengo yo en el libro y en eso. Entonces creo que las debilidades, pues, tristemente, ¿verdad? Pues están ahí, ¿verdad? Hay que, pues, mejorar eso. Eh, pues el tema, como le digo, de la educación, ¿por qué estamos implementando o por qué no estamos buscando alternativas con estos programas que ayudan a los centros educativos, como te comentaba anteriormente, que donen computadoras, pero también que busquemos alternativas con el tema de los accesos a Internet? O sea, porque si lo vemos desde un punto de vista, es un desperdicio que a un centro educativo se le donen o cosas que solamente van a estar en un aula, que al chiquito se le limite utilizarlo. Si usted está como, y sucede en el hogar, si usted un chiquito le dice, uy, cuidado con eso porque lo daña. Si yo llego y le digo eso, el chiquito le va a agarrar pánico y pavor a esto porque me van a regañar porque tengo que cuidarlo. O sea, no se está acercando a eso, ¿verdad? A esa parte. Ahorita hay muchas tecnologías, hay muchas cosas y creo que si lo vemos desde los reportes del Estado de la Nación y demás, por eso fue que fue un choque tan fuerte para la educación, la virtualidad. Nos demostró que pues a nivel de educación no estábamos preparados para una modalidad de presencialidad remota. Entonces, pues a seguir trabajando, ¿verdad? Si ponemos a contar, pues ya uno, como humanos uno va viendo, ¿verdad? Pero lo importante no es enfocarnos en la debilidad como algo humano, sino pues en cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias. Y también quería escuchar a Andrea. Andrea, que si nos podías contar algún tipo de vivencia o algún tipo de experiencia que hayas tenido que refleje esto que estamos hablando sobre es que no son deficiencias, más bien son como estos eh, retos, estas debilidades que se deben de asumir tanto en nosotros mismos, como lo mencionó Erlinda, porque eso es parte de ser autocríticos, del sentido mismo de la universidad es cuestionarnos, saber recibir esas críticas, tener ese sentido crítico para poder mejorar. Andrea, quisiera saber, este, ¿qué piensas, qué sientes sobre este tema y escucharte? Le voy a comentar o les voy a comentar lo que estamos viviendo exactamente nosotros ahorita y en la mayoría de las comunidades rurales. 2 años de atraso
por este mismo tipo de limitaciones a los accesos tecnológicos. Desde que inició la pandemia, pues se optó como buena forma, ¿verdad? Dar clases a distancia, clases virtuales, pero en la condición de las comunidades rurales, el acceso es sumamente limitado. Las familias son de condiciones económicas muy bajas, entonces casi en ninguna casa tienen internet fijo. Ellos por lo general usan recargas, entonces conectarse a una clase es casi imposible. Además, no todos tienen este celular, ¿verdad? Apto para esto. Y quiero comentarles así, bueno, rápidamente un caso que en esta semana, pues es parte de nuestras realidades. Uno de mis estudiantes de segundo año, él nunca estuvo en la escuela. Él prácticamente nunca ha estado en un aula. Hasta ahora que estamos regresando, ¿verdad?, a la presencialidad, y resulta que para ese niño es como si estuviera, digamos, en segundo grado, pero como si estuviera iniciando completamente. O sea, para él prácticamente no tuvo preescolar. Entonces, ese choque de entrada a clases para él fue sumamente grande. Entonces, él se vio tan frustrado de que no quiso regresar más a clases. Él no quería, él no se sentía bien, él se sentía extraño, se sentía mal. Pensamos que tal vez alguien era que lo estaba maltratando y no, simplemente es esa adaptación. O sea, para él fue un choque tan drástico. Y imagínense, y no solamente él, tenemos que ser razonables de que es uno de los miles de chicos que están viviendo eso. Y nosotros como docentes tenemos que tener esa sensibilidad para poder adaptarlos, para poder formarnos, para poder olvidarnos de toda esta rigidez del sistema y primero tratar de captar esa sensación de ellos, que es importante que estemos ahí, es importante educarnos, es importante aprender, pero sobre todo es importante nosotros volver a esa socialización, porque si nos enfocamos ahorita en la educación de él y resulta que él ni tan siquiera sabe socializar con los demás amiguitos, con los demás compañeros. Gracias a Dios, esa es una parte de las virtudes que tenemos en la ruralidad, de que aquí la vivencia de los valores son muy grandes, aportados también, ¿verdad?, por los mismos abuelos, por los padres, por las comunidades. Y los chicos optaron por hacer dos cartitas para traerlo, que lo queremos mucho, que aquí todos somos amigos, y vieras que todo eso, bueno, esa parte tan sensible de ellos lo hicieron regresar hoy como nunca. Hoy fue su primer día de clases después de semana y media. Y fue otra cosa, digamos, para él, pero ese tipo de cosas, si nosotros como docentes no tomamos esa iniciativa como de ver la educación también desde otros aspectos, desde otros enfoques, es sumamente difícil para los estudiantes. O sea, no tenemos que pensar solo como docentes, tenemos que trasladarnos y hacernos chiquiticos para pensar también en cada una de esas cabecitas que nos están necesitando. Imagínense que tanto así que a la mamá se le escapó de la buseta, cruzó la calle, la pista, el chiquito solo. O sea, no me puedo imaginar si le hubiera pasado a él un accidente simplemente por su desesperación de no ir a clases. Él no quería ir a clases. Entonces, ese tipo de cosas, imagínense cómo refleja la diferencia en ese choque de recibir clases de la educación en una escuela rural a una urbana donde ellos prácticamente nunca dejaron de recibir clases porque todos tenían esas clases virtuales, ¿verdad?, que los acercaba hasta cierto punto a la escuela. Entonces, para mí eso es una de las grandes diferencias. Y el acceso a los docentes, ¿verdad?, que aquí a veces tenemos 40 estudiantes con una sola docente. Es muy difícil. Uno desea dar calidad de educación, pero en esas condiciones es muy, muy difícil. Claro, y es que pienso que la contextualización es el fin, pero para llegar a ese fin se debe pasar por una serie de pasos más, digamos, para poder obtenerlo. Y esos pasos son los que debemos de reconocer y que los hemos dicho aquí, pero muy implícitamente. Por ejemplo, que es el de conocer el, la realidad de cada estudiante. Saber reconocer también las necesidades que tiene ese estudiante, tanto físicas, motoras, psicológicas o cognitivas. También, como lo mencionaste, que es la brecha
la brecha en acceso que generó la pandemia, en acceso a espacios, en acceso a la tecnología, todo eso se debe considerar. Por eso quería hacerle una pregunta a Andrei. Andrei, mencionaste que los centros educativos los centros educativos rurales tienen una gran ventaja para poder hacer uso de del espacio verde, de los espacios verdes y poder hacer esa conexión, ¿verdad? De los temas que se ven en clase con lo que está afuera, digamos. Quería hacerle esta pregunta. ¿Cuál entonces sería el papel que debemos de asumir nosotros, los profesores, para poder brindar esa oportunidad de que los estudiantes integren todo lo que está, todos esos recursos que están disponibles a su aprendizaje? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí generaríamos esa autocrítica. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna experiencia que haya tenido? ¿Qué piensas? Ok, lo primero que hay que hacer como docentes, ¿verdad? De la zona rural es aprovechar todo ese aprendizaje naturalista que traen los estudiantes. Si nosotros no partimos de ahí como educadores, estamos haciendo un gran fallo. ¿Por qué? Porque ellos traen mucha información que nosotros, inclusive, que ya somos grandecitos, no conocemos. A mí me sorprende a veces que chiquitos pues un chiquito, no he tenido la experiencia de coger café. Pero el año pasado tuve un estudiante que le di cierta cantidad de tiempo que era bueno para coger café. Entonces él me decía, profe, ¿usted ha cogido café? Y le digo yo, no. Y entonces él me explicaba, profe, pero vea, es que se agarran tantas cajuelas que hay que agarrar primera y después una repele y ya me explicó todo el proceso. Y yo digo, no conocía eso. Entonces, por eso digo, lo primero como docentes rurales es aprovechar toda esa información que los chiquitos traen de su aprendizaje naturalista, de su contexto. Porque a veces uno no aprovecha, pero desde la educación informal, a veces se traen cosas muy buenas para la escuela. Entonces, por eso me meto a lo que es la educación informal. ¿Por qué? Porque a veces a uno le explica a un estudiante y resulta que no le entendió. Pero le entendió al amiguito, le entendió al tío, le entendió al chofer, le entendió a cualquier otra persona que no es el docente. Entonces, nosotros tenemos que partir desde ese aprendizaje que el estudiante trae de su contexto, de su trinchera. Así logramos muchas cosas, como ¿cuáles? ¿Cómo se llama? Ese aprendizaje colaborativo dentro del aula. Lo que piensa Andrei no lo piensa Linda, ni lo piensa Clara, ni lo piensa Andrea. Pero si nosotros juntamos todos esos conocimientos, se logra algo muy significativo. Entonces hay que hacer ese aprovechamiento. Ahora, los recursos, número 1. Me acuerdo un día que yo iba a dar una clase de matemáticas de fracciones. Y digo yo, ¿qué puedo hacer para no llevar una copia o una ficha? Lo de siempre. Pasé por donde un señor que tenía un palo de mandarinas hasta, como dicen, hasta las orejas de ese fruto. Y le digo, señor, usted sería tan amable de regalarme unas 20, 25 mandarinitas. Es que yo soy maestro y voy a ir a dar una clase. Entonces vieras que esa mandarina es número 1. Y entonces el señor me dice, claro que sí, venga y agarra. Y yo fui, corté las mandarinas, me acuerdo, llego al aula. Los estudiantes vea, los estudiantes son muy observadores. Cuando usted algo trae diferente, así sea una piedra que traiga usted o cualquier cosa que usted lleve diferente, ellos lo notan. Ellos lo van a notar y van a preguntar, profe, ¿para qué es esto? Profe, ¿y eso qué? Le digo yo, esperemos y ahorita vemos a ver para qué es. Entonces vieron esa bolsa de mandarinas y ya era una curiosidad. Entonces, al iniciar la clase, bueno, hicimos una oración, ¿verdad? Y ya les entregué una mandarina a cada uno. Profe, ¿por qué vamos a merendar tan temprano? Digo, no vamos a merendar, vamos a empezar a dar una clase de matemáticas.
y vamos a ver fracciones. Y entonces ellos se quedaron admirados. Profe, ¿y con la mandarina? Le digo, sí, claro. Y empezamos, partimos la introducción al tema con la mandarina como la unidad. Y esa clase fue una de las más significativas que yo hoy día he dado. Los estudiantes captaron la idea número 1, así, rapidito. Y pude yo lograr, mire, avanzar más rápido. ¿En qué aspecto? Aprovechando los recursos del entorno. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos nosotros con respecto a los centros educativos urbanos, que posiblemente para poder dar una clase de esas no hay que ir a pedirle al vecino, hay que ir a comprarla, ¿verdad? Que sí se puede hacer, pero hay maestros de zonas urbanas no tienen ese conocimiento porque no tienen ¿cómo se llama? Ese vivir con esos recursos. Entonces, las zonas verdes, ¿verdad? Como te estaba comentando, por ejemplo, usted vas a dar una clase de medida, es número 1, una zona verde amplia en una escuela, porque es rico el aprendizaje que se puede lograr. Se pueden utilizar diferentes medidas, ¿verdad? Que ellos lo hagan de una forma vivencial. Entonces, vea que sí hay cómo mediar de forma de calidad. El tema es que a veces hay maestros y maestras que no les gusta salir del aula porque me ensucian los zapatos, porque es que está haciendo mucho sol. Digamos, y esas son cosas que si usted las hace a los chiquitos, vea, ellos le dicen a uno, profe, yo quiero recibir con usted todo el año, a mí me lo han dicho, porque es que usted hace cosas vacilonas, usted es un profe muy vacilón y se aprende mucho con sus cosas, y qué bonito cuando uno le dicen eso. Entonces, las compañeras que ya me conocen saben que soy bastante loco en hacer cosas, ¿verdad? Sí. Porque siempre a mí me gusta que el estudiante pues se lleve esa espinita y que vaya a la casa y diga, vieras que el profe hizo tal cosa, y no que lleguen a decir, vieras que el profe, vieras que no me gustó como hoy dio la clase, pues, llegó bravo, llegó aquí, llegó allá. Entonces, el tener ese aprovechamiento de todos los recursos naturales, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, hace poco hice un trabajo de una poesía en un cafetal de aquí de la zona de Occidente, y yo digo, mira, ese cafetal me sirve, y me metí y pedí permiso y me metí al cafetal y grabé la poesía. Inclusive hasta un perro me ayuda a grabar la poesía porque sale detrás de fondo. Entonces, vea que las cosas a veces son simples, nada más que nosotros a veces las hacemos complicadas. Las cosas a veces cuando son de una forma natural se aprovechan más y son más significativas. Pero a veces nosotros nos enredamos un poco y queremos hacer algo tan sofisticado que en realidad eso no los va a ayudar. A nosotros lo que de verdad nos funciona es aprovechar nuestro contexto. Y obviamente, digamos, al aprovechar el contexto, logramos muchas cosas, logramos, como le dije, magia en el aula. Ni qué hablar, como le dije ahora, del huerto, pero no sigo hablando porque puedo hablar toda la noche. No, a ver, muchísimas gracias. Con esta pregunta quería cerrar el rol, el papel que cumple el docente unidocente en la comunidad. Por eso quiero escuchar la respuesta de la profe Yesenia sobre esta pregunta. Profe, ¿qué papel para usted cumple el docente unidocente en la comunidad? Ya hablamos de lo que es la contextualización, ya hablamos de salir del aula, en general, pero para poder definir, para poder ser críticos otra vez, debemos de entonces ya definir cuál es ese rol, cuál es ese papel. Javi, me la puse un poco difícil porque cuando me han hecho esa pregunta en otros espacios me da como un sentimiento, entonces me pongo muy sentimental. Pero para racionalizar un poco y para hacerlo concreto, siempre le he dicho
a todos los estudiantes que he tenido y a los compañeros unidocentes que he tenido también en encuentros que hemos tenido de capacitaciones con CONARE y otros eventos en general, de que nosotros, y me incluyo porque trabajé más de 16 años como unidocente, que somos más de lo que creemos ser. Que realmente, por ejemplo, bueno, Clarita estoy deseando que ya esté en el aula, ¿verdad? Y porque ya todos los demás estaban, me falta ella, pero ya casi, es que tienes una escuela particular que es para vos. Pero realmente las personas que están en una zona rural, sea muy disperso o no, tienen un rol muy importante y me atrevo a decir que hasta de más valor que muchos que están en zona urbana. ¿Por qué? Porque esa persona que está en esa zona rural es el centro, es la cabeza de esa comunidad. Y si hace algo bien, progresa la comunidad. Y si hace algo mal, hunde la comunidad. La escuela viene siendo el corazón de esa comunidad. Este año Costa Rica tiene más o menos 1,200 escuelas unidocentes. Dentro de esas escuelas unidocentes estamos hablando de que hay tal vez 10, un poco más, menos escuelas que tienen 1 o 2 estudiantes. Es un privilegio que tiene nuestro país que si el docente que está ahí le dice, ay, no, mañana no voy, te veo en la tarde, no, no, nos vemos otro día, y empieza con una corrupción realmente ética, ¿qué pasa con ese estudiante? Con esos niños se pierde. Pero si la persona que llega con compromiso, con identidad rural, se compromete, enamora a los papás que están ahí, a las mamás, a todos, y se proyecta con los abuelos y hace surgir la comunidad, cambia esas 2 personas, o 3 o 4, las que estén en esa escuela, cambian su vida para siempre. En una escuela urbana, uy, este año me tocó un profesor terrible, pero el otro año, uy, qué dicha, me pusieron a tal profesora. Pero en la zona rural yo no puedo escoger, es la misma persona que está ahí. Entonces, por eso es que les insisto y realmente creo que es una oportunidad también para crecer, de tener esa responsabilidad donde vayamos a estar en esas comunidades. Y bueno, más o menos, aunque tenga yo una escuela más de un cantón, por ejemplo, más céntrico, bueno, Sarapiquí es ya hay bastantes escuelas un poquito más grandes. Igual, son personas que pasan por nuestras manos, son personas que siempre se van a acordar y yo nos dejo y les dejo a todos esta moraleja. Recuerden que los niños crecen. Los niños crecen. Hoy yo le puedo decir, usted es esto, usted es el otro, pero mañana me lo voy a topar cruzando la calle como un adulto y él se va a acordar no solo de las mandarinas, se va a acordar también de lo que yo le dije, lo que le contesté, de cómo lo traté y de qué valores yo infundí. Y no solo con mucho bla, 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 no, sino también con mi ejemplo, ¿verdad? Con mi ejemplo. Y para referirme un poquito, porque me llamaba la atención eso de la experiencia ambiental, aunque yo sé que decís que ya ¿verdad? Que querías cubrirlo, pero yo sé que los tiempos cambian, los docentes tienen mucho miedo actualmente y tal vez los que van a escuchar esto, ¿verdad? Coinciden conmigo. Tienen miedo de que si saco a los niños, entonces me van a demandar, porque si se cae algo le pasa, que si luego un animal los golpea, entonces ya soy yo la culpable, ¿verdad? La misma gestión a veces administrativa ha hecho que muchos docentes se sientan temerosos a hacer cosas nuevas, a arriesgarse por esa misma situación. Entonces es como también una llamadita de atención y de auxilio, ¿verdad? De directores, asesores en general. Nuestro sistema educativo necesita apoyar a los docentes que sí quieren hacer las cosas diferentes. Mis primeras experiencias en escuela unidocente hace ya tiempito, en Aguirre fue mi primer lugar. Yo iba con los chiquillos al río, ellos me enseñaron a sacar camarones de río, iba a visitar a los abuelos y puse botas porque si no se queda pegada en el barro, pero yo no tenía temor de que algo les pasara y que me fueran a demandar. Entonces, hoy en día sí necesitamos también equilibrar y no decir, bueno, antes era mejor y ahora es peor, no, sino rescatemos lo que sí es bueno, utilicemos lo positivo que tenemos actualmente y seamos mejores docentes. Y sobre todo, la mejor arma es el conocimiento. Sé que estamos muy saturados y tenemos muchísimo que leer, pero si yo tengo conocimiento de lo que hago, de las leyes que me respaldan, puedo entonces dar un pasito más a estas innovaciones que ellos están contando, ¿verdad? Y que estamos tan orgullosos que las estén vivenciando. Ellos son de hoy, fecha hoy. Exactamente. Muchísimas gracias. Para ir cerrando este episodio, quisiera escucharles sobre no solamente
son dos preguntas en una. Es no solamente, ya hablamos del rol y de las funciones del docente unidocente, pero quisiera saber un poco más sobre el rol y el papel del centro educativo. La profe mencionó que, por ejemplo, el ejemplo de Clara, que Clara tiene un centro educativo que es relevante y sumamente importante para la comunidad, pero quisiera saber un poco como por qué es relevante, por qué el centro educativo es importante para la comunidad y escucharles también a todos y finalizar con cuáles pueden ser esos desafíos que nos esperan, porque me incluyo a mí también, este, para poder ser ese docente que genera educación de calidad. Y empecemos por Clara. Clara, cuál es ese rol, ese papel que tiene la comunidad, perdón, el centro educativo para la comunidad? ¿Y cuáles son esos desafíos para finalizar eso? Bueno, creo que la escuela en las zonas rurales y en mi experiencia, en mi vida, en mi diario vivir, en lo que me gusta no puedo ocultar lo que amo, ¿verdad? Y ahora que la profe lo dijo, me dio mucho sentimiento, como dijo ella, me está esperando, tal vez algo diferente, algo, no sé cómo lo quiso decir, ¿verdad? Entonces, eso me motiva porque yo digo, sí, no entré a trabajar, no estoy ahí, pero bueno, Dios sabrá por qué, ¿verdad? El centro educativo en las zonas rurales es ese centro de investigación, es el todo para la comunidad, es un lugar en el cual se atesora, tanto por los docentes, por las personas de la comunidad, como los estudiantes también. Es esa oportunidad de cumplir muchos sueños anhelados de muchas familias, ¿verdad? Una como yo, ni siquiera me imaginaba estar en la universidad porque para mí, era imposible pensar en universidad, primero por mis limitaciones económicas, por la lejanía, por muchas cosas. Incluso ni siquiera podía pagar el examen de admisión, por eso no podía, entrar a la U. Entonces creo que es eso, es ese sueño de tantas familias. Eso significa la escuela rural y por eso se debe apreciar y por eso como nosotros como docentes, el que llegue a trabajar, debe dar alma, vida y corazón en esas escuelas. Humildemente, con los valores, con las riquezas que tenemos, con lo que hay, pero creo que tenemos que darlo todo, todo por el todo, ¿verdad? Entonces, eso es para mí, eso es lo que significa, ¿verdad? En el pueblo, en la comunidad, las escuelas rurales. Y como desafío, siempre, bueno, ahí ha estado también como en algunos conversatorios y creo que esto de la parte, antes yo creo que Andrea lo dijo, sobre los idiomas, sería, creo que un reto la educación bilingüe, ¿verdad? Tanto para la población como para nosotros como docentes, ¿verdad? Ponernos ese reto de ser educadores bilingües y ayudar a estos chicos en las zonas rurales. Salir de lo cotidiano, que creo que fue algo que se habló, apostar por una educación diferente, crítica para la vida, tratar de crear planes de estudio, ¿verdad? Que no sean memorísticos, sino actividades con una visión hacia el diario vivir, preparándose para el mundo de hoy y tratar de implementar las tecnologías, lo que tengamos, no importa, hay que enseñar a los chicos poco a poco a ese mundo, ¿verdad? Y pues forjar para que sean personas amantes de las lecturas, a ser investigadores, innovadores y amantes de las raíces, de dónde somos, de dónde venimos. Creo que eso es algo muy, muy importante. Y formar personas humildes. Creo que eso es una de las grandes y los principales desafíos. Wow, muchísimas gracias, de verdad me hizo pensar muchísimo y reflexionar muchísimo. Quisiera escuchar a Erlinda. Erlinda, ¿cuál es para usted el papel o el rol que tiene el centro educativo para la comunidad? Y finalizar con la pregunta de cuáles son esos desafíos
que considera usted debemos de afrontar, prepararnos para afrontar y ser un mejor profesional más capacitado? ¿Me escucho por ahí? Sí, sí, Sí. claro. Bueno, que creo que el centro educativo sí, sí, definitivamente pues va a cumplir un rol muy, muy importante en la comunidad. Eh, Empezando porque es como, veámoslo como un salón comunal. Aquí en las zonas rurales, pues a pesar de yo no ser educadora todavía, sí participé pues unos años también en una junta de educación. Y por ejemplo, si las puertas de las escuelas están abiertas, se pueden hacer bingos. Entonces eso también, mira, recaudamos un poquito, bueno, vamos a ayudar a pintar la verja de la escuela, vamos a recaudar para esto. El abrir la puerta a las asociaciones de desarrollo, eso también es muy, muy importante, digamos. Aquí, por ejemplo, en mi comunidad, los de mi comunidad, nosotros no tenemos salón comunal. Entonces, ¿qué tenemos? Una plaza que está cerca del río, digamos, totalmente distante de la escuela, pero tenemos asociación de deportes y asociación de desarrollo que recaudan un poquito y muchas de esas cosas pues van a contribuir a la escuela. Entonces, qué bonito y qué importante es el rol de la escuela. Si la escuela estuviera cerrada y no dejamos entrar a nadie y todo por nosotros, entonces no hay pues esa unión, ¿verdad? Entonces sí, sí es muy importante, digamos, para las asociaciones, para las juntas de educación, inclusive para los padres de familia y demás, ¿verdad? El ser personas que viven tan cerca de la comunidad, pues pueden ir con sus hijos a dejarlos a la escuela ahí, ¿verdad? Caminando. Pues mira, preguntarle a la maestra, tener esa apertura con la maestra. Como decía la profesora, eso es común. Usted que una docente, al ser zonas pequeñas, entonces usted se la va a topar en el súper, se la va a topar en el camino, ahí va la maestra, ¿verdad? Hola maestra, ¿cómo está? Entonces, la escuela sí cumple un rol muy, muy importante en la comunidad. Como le comentaba anteriormente, si la escuela se cierra, si los docentes se cierran a eso, pues no va a haber esa comunicación. Ahora, ¿qué desafíos o qué cosas se les pueden presentar? Yo no lo diría que lo vean como un desafío, les diría que lo vean como una oportunidad pues, de aprender. Aquí las maestras, muchas veces dicen que son maestras celosas con su aula, pero tal vez en el sentido de que creen que esa persona que viene de afuera, esa persona que viene a darme una capacitación, o inclusive en el caso de ustedes, pues que van en la parte del inglés, ¿verdad? Ellas sienten, ¿verdad? Que uy, me van a tal vez a criticar la manera en la que yo doy mi trabajo. Entonces yo creo que lo importante ahí es que ustedes vengan, pues, ya lo dijo Clara, con el valor de la humildad, el hacerles saber, pues, que es para mejorar la educación. Queremos, pues, mejorar la educación rural y creo que el inglés es algo bueno, es una de las cosas más importantes que necesitamos por acá. Un docente, al menos en una escuela aquí, un docente de inglés va a dar no en una escuela, va a dar en varios centros educativos. Entonces, para un grupo va a ser una o dos lecciones a la semana. Entonces, inculcarles eso, ¿verdad? Hacerles ver esa realidad y que un docente de inglés también puede venir y aprender, que se empape, más bien disfrútenlo bastante, véanlo como esa oportunidad de conocer cosas nuevas y de contar sus experiencias también de sus cosas. Los chicos también quieren saber cosas de lo que ustedes pues han pasado en la parte urbana, entonces también hacer un compartir, ¿verdad? Acercarnos más como familia y creo que eso sería. Sí, claro, concuerdo muchísimo. Andrea, quisiera escucharte. ¿Cuál es para usted el papel que cumple la escuela para con la comunidad y esos desafíos u oportunidades, como lo mencionó Erlinda, que debemos de considerar o tomar en cuenta para poder ser mejores profesionales? Bueno, la escuela es el segundo hogar de cada estudiante. Ellos tienen que hacerlo sentir, ellos tienen que saberlo, pero sobre todo también los padres, porque como mencionaba antes la profesora, es muy difícil ahora lidiar, tenemos muchos obstáculos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que analizar, o sea, quiénes son nuestros aliados principales, los padres de familia. Son sus hijos, son sus tesoros más grandes los que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entonces, la escuela tiene que demostrarle a los papás que ellos son los dueños de eso, de que ellos pueden estar en contacto siempre con nosotros,
que si nosotros queremos hacer algo, papás, ayúdenos. Ustedes son la fuente principal para que nosotros logremos nuestros objetivos, tanto con los estudiantes como con cada propósito de la escuela. Ya sabemos que los presupuestos se han acortado enormemente. La pandemia, pues tenemos que olvidarla un poco y regresar a lo de antes, que como decía la compañera, ¿verdad? Que los turnitos pequeños, que la tamaleada, que rifas, que bingos. O sea, y ese tipo de actividades crean socialización, crean tolerancia, unión de grupo, nos conocemos entre la comunidad y resulta que de ahí surgen nuevas ideas y ellos se dan cuenta de las necesidades que nosotros tenemos también como institución. Entonces dicen, uy, mire, y es que a ustedes les está haciendo falta pilas, ¿cómo hacen ustedes para que los chicos se laven las manos si son tantos? Ah, no, tenemos que hacer una segunda actividad. Entonces, todo este tipo de cosas es necesario traerlos para que ellos las conozcan, porque si ellos no están en la institución jamás se van a dar cuenta. Entonces, es muy importante, ellos son fundamental, igual los estudiantes, a nosotros hacerles saber a ellos de que los queremos, de que los amamos, que lo que queremos nosotros es que ellos aprendan, de que ellos surjan, de que sean personas que son independientes y que van a saber tomar también buenas decisiones en la vida. Todo ese tipo de alianzas siempre nos van a ayudar a formar mejores personas, ¿verdad? Igual nosotros, es un compromiso para nosotros como docente capacitarnos. Si no sabemos mucho de tecnologías, pues es necesario que nosotros las aprendamos, que seamos creativos, que implementemos cosas buenas. Si algo no nos está funcionando, pues toquemos puertas, seamos humildes también y decir, mira, busquemos docentes que nos ayuden en esto que nosotros tal vez no sabemos, ¿verdad? Igual con lo del inglés, los chicos para eso es fundamental, la computación, desarrollar actividades y habilidades que ellos necesitan, pero nosotros tenemos que buscarlas también. O sea, no podemos pretender de que todo nos caiga de la mano. Si algo no está en la institución, y pues tenemos que ver cómo hacemos, trabajamos, esa es nuestra responsabilidad también, no solamente en el aula, sino fuera de ella. Entonces, todo eso es un reto para nosotros y es el compromiso. Tenemos que mentalizarnos eso en un compromiso de más allá y no solamente como docentes. Exactamente, la responsabilidad social que tenemos como profesionales de educación. Tiene todo el sentido. Andrei, quisiera escucharte. ¿Cuál es para usted el papel del centro para la comunidad y los desafíos, oportunidades también? Bueno, para mí, ¿verdad? La escuela es el centro de socialización de las familias. ¿Por qué? Porque hay familias que pues pasan en la casa y usted sabe que en la casa siempre hay estrés porque los oficios de la casa, que la ropa, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, el único espacio que una persona o una mamá o un papá o un encargado legal tiene es el momento de ir a la escuela, el momento de ir a compartir con las demás familias. Entonces, la escuela es un punto de socializar, donde se cuentan cosas, no sé, del partido de fútbol del fin de semana, de las votaciones. O sea, es un punto de encuentro donde se puede socializar cosas que, digamos, nos ayudan a veces a despejar, a distraernos de nuestra rutina diaria aquí. Que hoy día, ¿verdad? Pues estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Lo que es la economía y muchas cosas más. Entonces, a veces necesitamos esos espacios que nos permitan a nosotros, pues, despejar un poco, botar un poco de ese estrés, ¿verdad? Que acumulamos. Y qué mejor forma de hacerlo, ¿verdad? De nuestra gente, de nuestros pueblos, ¿verdad? Nuestra comunidad. Entonces, yo siento que la escuela es un lugar donde los maestros, el director, todas esas personas encargadas tienen que abrir las puertas a las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente empieza la educación, donde se le abre las puertas digámosle, a la comunidad educativa que somos todos. Cuando nosotros cerramos las puertas a esos padres de familia, ¿sabe qué? Nos estamos poniendo la cruz encima, porque no se puede sacar nada adelante si no hacemos una alianza con las familias. Entonces yo siento que los centros educativos, primero que nada, pues son nuestros cuchillitos, ¿verdad? Nuestras herramientas de trabajo
porque sin ellos, ¿ves? Es difícil mediar, ¿verdad? Aunque se logra, ¿verdad? En otros lugares, digámosle, debajo de un palo de almendro, un palo de gavilán, se puede dar una clase, pero pues si contamos con estos recursos que el Estado nos da, pues aprovechémoslos, ¿verdad? Y disfrutémoslos con toda la comunidad educativa que nosotros nos corresponde. Desafíos, bueno, para mí son áreas a mejorar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros como educadores hay que abrirle la puerta a las familias, que seamos un aliado, que seamos ustedes, no sé, si el compañero, bueno, yo creo que las compañeras sí, la profe, pues ha tenido la oportunidad de ver una yunta de bueyes, ¿verdad? Donde se ocupan 2 bueyes y la carreta para jalar, ¿verdad? Y que esos 2 bueyes, si jalan parejo, pues se hacen cosas bastante significativas, ¿verdad? Lo que es el trabajo de campo. Entonces nosotros tenemos que buscar a las familias como nuestro güey, como nuestro güey de empuje. Porque si no lo hacemos así, les digo una cosa, es muy difícil. Entonces, el desafío de todos los docentes, primero que nada, es conocer el contexto, conocer las familias, conocer los estudiantes, porque si no empezamos por ahí ya vamos mal. Que supongamos que vamos a hacer una reunioncita, hagamos un tallercito con los papás también, un taller, un disfrutar, un cafecito, unas tertulias. Yo hace poco hice una reunión de padres y recuerdo me pasó, unos papás llegaron así como, cuando llegan así como que, qué mira, y más que es un maestro nuevo, porque está haciendo una incapacidad, y quién sabe con qué me va a salir, y entonces ellos llegan muy tensos, pero cuando usted les demuestra que usted es parte también del estudiante, que usted es parte y que usted lo que le interesa realmente es que ese estudiante crezca. Cuando ellos logran ver que usted definitivamente es un aliado más, ellos te abren la puerta y te lo abren la puerta significativamente y te ayudan en todo. Entonces, la base primordial para que todo marche bien en un centro educativo es, sea usted un aliado de los papás. Si tenemos grupitos de WhatsApp, critico mucho eso, pues no es el medio oficial, pues sí existe, ¿verdad? Los grupitos de WhatsApp para comunicar, que es un medio muy ágil, ¿verdad? Y muy rápido para llegar a información. No lo invitemos a los papás a opinar. O sea, hacen grupos de difusión y los papás se sienten como que les están poniendo un alto, no puede usted hablar. Entonces, si hacemos grupitos de WhatsApp, no hagamos difusión. Bueno, mi criterio, ¿verdad? Porque le estoy diciendo al papá, usted no opine, solo yo. Pues los grupos de difusión sirven para otras cosas, creo yo, pero para padres de familia, no. Porque usted le está diciendo al papá, yo aquí soy el que hablo. Usted nada más escucha. Entonces, sí tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Después, no hay que dejar de prepararnos, chicos, chicas. Todos en general, hasta si ya tenemos nuestro estudio avanzado y todo, pues nunca se deja de aprender y usted sabe que los tiempos van cambiando. Pude ver a una compañera que por ¿cómo le digo? Por 2 meses, de no verse, de no estar, ¿cómo se llama esto? Tener, ¿cómo le digo? Que no tenía la licenciatura a mano, ¿verdad? Porque apenas la estaba sacando, pues perdió un nombramiento de todos 2 años. Y ella me dice, André, y es que qué cólera, porque yo hubiera podido optar, pero pues me dormí, no lo hice. Entonces, hay que seguirse preparando todos los días, aprender, que si sale un curso y es de nuestro interés, pues llevémoslo, que tarde que temprano nos va a servir, ¿verdad? Entonces, todos estos, por ejemplo, estos espacios que la profe nos invita, yo creo que las compañeras y mi persona, pues, no los dejamos pasar por alto, porque son de mucho aprendizaje.
son muy ricos, ¿verdad? Para poder irnos preparando al futuro, ¿verdad? Y alcanzar nuestras metas, ¿verdad? Que es de todo lo que nos han enseñado, pues también devolver, ¿verdad? Entonces, sigamos para adelante y vienen cosas grandes para todos. Clarita ya viene su momento también y va a ver qué cosa más bonita va a ser compartir, ¿verdad? Porque cuando uno ya empieza a compartir con los chiquitos y como a nosotros nos apasiona esto, o sea, y cuando usted hace alguna actividad, salga mal o salga bien, usted la hizo con amor y eso es lo que cuenta. Entonces, para adelante todos. Muchísimas gracias, André. De verdad, aprecio tanto, tanto sus palabras, las de todos en general. Ya para finalizar, quería preguntarle a la profe Yesenia. Profe, usted ha estado en en nuestros zapatos y ha estado ya desde otra perspectiva como docente universitaria. Quisiera preguntarle cuáles son para usted esos desafíos que nosotros, los estudiantes de educación, debemos de tener en cuenta para poder ser ese profesional de calidad que vaya a ser ese agente de cambio, ese agente transformador que se ocupa en estas comunidades y que tal vez la universidad o la academia no nos da explícitamente Ujú. y que nosotros debemos de ir encontrando por nuestra propia cuenta para así como ya para hacer el cierre y agradecerles por todo esto. No, gracias a usted, Javi, y al proyecto Umbrella y por supuesto que a Andrea, Clara, Erlinda y Andrei, que son ejemplo de lo que es un docente rural con pasión y también representan a muchos otros docentes de la ruralidad. Hago paréntesis previo, Javi, para mencionar también las ventajas, nada más hacer también ese impulso a los docentes que trabajan en lo urbano. Ellos también tienen sus retos, tienen sus desafíos, tienen sus ventajas. Escuelas que trabajan con 30, 40, hasta 80 docentes en la institución, con tapias, verjas y otras realidades. Ellos también tienen un rol importantísimo donde están, que es muy diferente al nuestro, pero que puede ser otro momento para otro episodio con Javi. Y ahora sí, haciendo referencia a los retos de esto que desde niña, no sé por qué, si yo nací en urbano, pero mi pasión siempre ha sido lo rural y no lo dudé cuando desde bachillerato me nombraron en propiedad en el MEP, me fui a zona rural a vivir. Creo y siguen siendo todavía unos retos en particular y ahora que vos estabas mencionando hice como nota para que no se me pasaran. Creo que sigue siendo un reto para nosotros o desafío, oportunidad, como queramos verlo, el mantener las puertas abiertas de nuestras escuelas, porque aunque estamos en la ruralidad, yo estuve en escuelas donde era una cerquita, nada más, ¿verdad? Se brinca, pega un brinquito y llega a la escuela, también un poquito ya más cerraditas de todo, pero las puertas abiertas es tan importante y por qué también oportunidad, reto, desafío, porque no es fácil tampoco, no es todo un romanticismo, todo lindísimo, ¿no? Hay sociedades difíciles, comunidades más difíciles que otras, hay padres de familia, colaboradores, hay otros que no, que más bien son destructores, ¿verdad? Entre comillas, tienen perspectivas diferentes, entonces sigue siendo algo que tenemos que tener en consideración. Y también por acá anoté, para que no se me olvidara, esa visión integral de reinterpretar realmente esta realidad que tenemos, porque no es la misma de hace 50 años y a veces seguimos hablando de eso, no es la misma de hace 30, de hace 20, de hace 10, ni la que será. Entonces debemos estar en un constante replanteamiento de cómo debe ser esa realidad en la que debemos trabajar y eso se da desde la academia, se da desde los docentes, se da desde diferentes ámbitos y es, ¿verdad? Es algo constante. Y finalmente, eh, bueno, me quedan aquí pendientes. Una muy importante es, bueno, y vos lo dijiste, ¿cómo
cómo lograr realmente ser docentes transformadores de esta sociedad y no dejarnos llevar por las presiones, no dejarnos, y vos también, ¿verdad? De inglés, pero igual, no dejarse llevar por las presiones, por las burocracias, por esa masa que antes les decía, cuidado si hace un docente masa, me decían a mí en el CIDE cuando yo estudié la carrera, ¿verdad? Cuidado si hace un docente más, y yo decía, ¿qué es esto? Un docente masa, ¿verdad? Bueno, era en el lenguaje en ese momento, pero ahora decimos cómo ser un docente transformador y no ser solo un cable que transmite conocimientos o que duplica ese autoritarismo que viene desde épocas antiguas. Entonces, eso es algo difícil y termino con el nuevo reto para todos de este siglo, el equilibrio entre lo profesional, lo espiritual, lo personal, realmente, y lo decía ahora André y Clarito con los famosos grupos y todo, tenemos que tener un equilibrio. Es cierto, somos docentes de pasión y de amor, pero también si yo no dedico tiempo para mí como persona, si no me amo a mí mismo y no cuido de mí y de los que están a mi alrededor, no voy a estar agotado para poder darle eso a las demás personas y para poder dárselo a mi grupo de niños y a mis padres y otros que tengo a mi alrededor. Entonces, ese sano equilibrio, esa famosa salud mental, ¿verdad? Que está de términos de ahora de moda, vivirlo independiente de la profesión, pero de estos nosotros los docentes rurales es un reto, una oportunidad también que tenemos y esperemos que pues vamos aprendiéndola y duplicándola para que juntos salgamos adelante. Así que muchísimas gracias de verdad, Javi, a los compañeros. Aprendo mucho de ellos y ahora que los escuché, sigo enamorada de esta profesión. Y ese sentido se transmite, yo lo sentí. Les agradezco profundamente el tiempo que brindaron para este episodio. Gracias a Andrea, Erlinda, Clara y Andrei, porque sus experiencias es valiosísimo, escuchar sus experiencias es valiosísimo para poder entonces entender qué significa la educación rural desde otros espacios. Y por eso deseo que todo el país escuche y hasta fuera del país escuchen este episodio, los escuche ustedes, que son la voz de la experiencia. Ustedes que vivieron, que viven, que sienten cómo es dar clases en una escuela rural, cómo es ser estudiante de un contexto rural, todos esos desafíos y todas las vivencias que han tenido, que lo reflejaron acá, muy general, no pudimos ahondar mucho porque el tiempo se nos acortó, pero de verdad espero que esa espinita quede y se promueva, y por eso, sin más que agregar, les agradezco de nuevo. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en otro episodio, una segunda versión, o tercera o cuarta, las necesarias. Bueno, hasta luego.